96 te conecta. Esto es En Familia. Bienvenidos a En Familia, programa del Centro Internacional de la Familia en la ciudad de Orlando. En los próximos minutos compartiremos contigo un mensaje positivo, una palabra de reflexión, en fin, una experiencia maravillosa. Esto y más en Familia. Estamos aquí en Familia. Buenos días, ¿cómo le va? Estoy seguro que algunos se están despertando a esta hora aquí en la región este de los Estados Unidos y dicen, pero ¿por qué ese programa está empezando ahora? Bueno, la realidad es que cambió la hora para los que viven acá, ¿ok? Cambió la hora, no sé si sientes que te levantaste muy temprano. Así es, ¿verdad? Porque la hora fue hacia atrás. ¿Ok? Entonces quiere decir que dormiste una hora de más, los que están en esta zona por acá. Bueno, bienvenidos todos aquí a En Familia, programa dominical del Centro Internacional de la Familia, también de Bit 96, que aprovecho. Claro que sí, le doy la bienvenida a todos los que nos siguen aquí a través de la radio local en esta zona, el este de Orlando, Florida. Gracias por estar con nosotros, los que nos siguen a través del Facebook Live, ok, aquí te tengo, Facebook. Espérate, me baja el sonido, vi la cara de mi hijo, baja el sonido, mira, lo tenía arriba. Gracias por sintonizarnos, también los que nos siguen a través de la página de Bit 96 FM en YouTube. Gracias por su sintonía. Sonido Generacional, su red de emisoras, ritmodivino.com en la ciudad de Ohio, que ya tiene que estar bastante frío. Yo viví en Ohio 3 años y era frío, bastante frío. Kairos FM aquí en Orlando para el mundo entero. Gracias, Pastor Luis Castro. Allá un abrazo a toda mi gente de Radio Salvación Internacional. Con Vicentí, nuestro hermano Vicentí, todo su equipo en la región de Baní, República Dominicana. Gracias por conectarse, y también los que nos ven diferidos en algún otro momento, que entran a la página de YouTube Bit 96 FM. Ahí está toda la información, todos los videos que hemos grabado para usted, y yo sé que hay mucha gente que nos ve en algún otro momento. No todo el mundo nos ve en vivo. Y gracias por los que se van conectando acá en las redes sociales. Y yo no espero por ustedes cuando llega la hora, no digo no, que vamos a esperar que la gente se conecte. Yo no sé quién se inventó eso. El programa empieza a tal hora y a tal hora yo rompo a hablar, así que vayan entrando poco a poco. Pastor, no se ponga malcriado. Bueno, ahí vamos. Buenos días. Hoy tenemos un programa excelente preparado por nuestra conductora y productora Damaris Sierra. Estaremos hablando de el efecto del abandono, ¿verdad? Así es. Más o menos por ahí. Ok, es que lo que pasa es que el domingo pasado con mi hijo
y no estuve por acá, ¿verdad? Que tuvimos un excelente programa Claro con la que doctora Daimari. Uy, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Me eduqué muchísimo respecto a los niños, Sí. pero hoy tenemos otra tónica. Buenos días, Daimari. Usted presente, diga qué es lo que hay. Sí, muy buenos días. Gracias a todos por estar conectados con nosotros en esta mañana, por sacar de su tiempo, tomarse su cafecito, el que toma café, el que toma el té, pero que en este tiempo nos presta atención. Así que para nosotros eso es valioso, de los diferentes países que nos estén escuchando en esta mañana. Un abrazo solidario a todos, fraternal. Y la verdad, estamos listos para el programa de hoy. Pero antes de eso, Raúl. Oye, no, pero espérate. Espérate un momento que se me olvidó Es que algo. dormimos una hora extra. Sí, Estamos eso es. bien Pero conectados. tengo la boca así como los que están ahumados, como que tengo. Mira, bendito sea Dios, se acabó octubre. Increíble. Se acabó octubre. Se Todavía. acabó octubre. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que estamos en noviembre Sí. y ya. En nuestros países es diferente porque empieza desde septiembre y algunos en el verano. Sí. Pero por lo menos aquí ya para esta época sentimos como ese aire navideño. Qué rico. Super nice, llegan las navidades como un alivio emocional, doctor. Es un alivio emocional que yo siento cuando llega esta época. De hecho, por ahí yo creo que en 2 semanas empezamos con toda la música navideña. Sí, Yo Alright. creo que ya claro. empezó. Le va- Yo escuché a Mariah Carey diciendo Sí, yo estoy escuchando música navideña desde julio. Ay, Dios. Pero nada, esa es la buena noticia que te quería decir. Sí, qué lindo, sí. Ay, sí, donde yo vivo allá en Ocala, nos estamos levantando en estas últimas semanas con temperaturas bien fresquecitas, Qué nice. así que bien chévere. Ojalá son como 5 grados menos de aquí, algo así. Algunas veces 10. Algo así, o 10 Algunas grados, veces sí. hasta ¿A 10. qué hora lo he no han visto. hecho de las 12 allá? Allá está nevando ya. A las 3 de la tarde. No, sí, hace unos días atrás estaba la temperatura como a 41, 43 grados. nice. Se Está sentía frío. bien chévere. Nice. Bueno, pero eso es solamente un tiempito porque luego tú sabes que comienza el calor. Así que bienvenidos nuevamente a aquellos que acaban de conectarse con nosotros. Este programa de hoy va a estar buenísimo porque la semana pasada, hoy es la segunda parte de la semana pasada, pero con otra connotación. La semana pasada hablamos acerca del efecto del abandono en los niños y estuvimos a En la mi mejor doctora. versión. Sí, dije que sí. Exacto. Estuvimos juntamente en este tema con la doctora Daimari, quien es la esposa del quien yo voy a presentar en el día de hoy, que también es psicólogo. Y la semana pasada hablamos del efecto del abandono en los niños y ella mencionó unos puntos bien importantes y también una analogía que ella presentó. Y no podemos hablar del abandono si no hablamos del apego. Ella mencionó eso y aquellos que quieren saber un poquito más de lo que hablamos la semana pasada, recuerde ir a Bit 96 FM en YouTube y allí va a poder ver el programa del domingo pasado con más profundidad. En el contexto de lo que ella habló la semana pasada, ella presentó una analogía de una plataforma. De cuando la plataforma se tambalea o es una plataforma segura para que el niño pueda sentir ese más que puede funcionar mejor. Hablamos de un experimento que se hizo con monitos y cómo le presentaron un monito con alambre. Otro que tenía tela y cómo los monitos se acercaban más al que estaba más calentito. La de los alambres proveía la leche, pero el de la tela proveía ese acompañamiento y ellos se sentían mejor. Yeah. Así que de verdad que aprendimos muchísimo. Gracias, Daimari. De verdad que fue un temazo. Y hoy vamos con la continuación de ese temazo. Pero vamos a hablar un poquito más acerca de los adultos, del abandono en los adultos, porque ¿cuántas personas se sienten verdaderamente acompañadas? Y para este tema de hoy tenemos al doctor psicólogo Luis, tu apellido, Rodríguez, López. Yeah. González. Yo siempre le cambio el nombre, el apellido.
Luis López, de verdad que estamos muy agradecidos que hayas tomado tu tiempo para aquí Claro. acompañarnos Siempre un en placer. esta mañana y compartir tu conocimiento, porque no solamente es psicólogo de nombre, pero tienes tu experiencia terapéutica, Claro. que también pues vas a traer unos puntos. Sí, lo veo en todos eso. los días. Más de 2 veces. Todos los días. Así que Luis, bienvenido. Ya, gracias. Un placer estar por acá, por esta área. Quiero felicitar primero, antes de empezar, mi esposo me contó que estamos expandiendo, estamos ahora en Latinoamérica y eso Sí. es, wow, Así es. vamos por más. No, pero en verdad un placer estar acá y me alegro poder compartir lo que Dios me ha dado Amén. para poder compartir. Qué Tremendo. bien. Luis López, Luis W. López. Luis ¿Qué es el W? Wilfredo. Oh, Luis Sí, Wilfredo. mi abuelo. Sí, doctor Luis W. López, López. es de nuestra casa, es psicólogo aquí en nuestra casa junto a su esposa. Tienen su oficina aquí mismo en el mismo edificio Ya. de la iglesia 2008 de la Goldenrod Road. Así Ok. que si usted necesita información, algún consejo, alguna, no sé, algo psicológico, este es el hombre. Sí. No, Juntamente con su evaluamos, esposa. tratamos couples therapy, individual therapy. Trabajan con evaluación. veteranos, creo. Con también. veteranos, también. yo le ayudo a los veteranos para su claim. Ok. Si necesitan subir de 50 a 100 o 70, yo ayudo con eso y también hago las evaluaciones de inmigración. Cuando qué bien. vienen por asilo, vienen por alguna situación le pasó acá con su pareja o pues fueron víctimas de un crimen, pues ayuda a tener una evaluación y yo hago esa acá. Sí, Luis, para que quede registrado, porque a veces se nos olvida cuando se termina el show, dame el nombre de tu oficina y el número telefónico. Claro, el nombre de la oficina es Rafa Family Center. Estamos acá ubicados, como dijo, en el 2008, en North Goldenrod Road. Y el número es 321-440-7193. Tuve Qué que bien. pensarlo porque lo tuve que traducir en inglés a español. Cómo funciona nuestro cerebro. ¿Eh? Eso es así. Y no solo estamos hablando de un abandono físico, Claro. también estamos hablando del abandono emocional. Y hay personas que se sienten de esa manera, no solamente físico, no solamente emocional, pero aún también en el ambiente de la fe. Claro, En definitivo. el vínculo de la fe. Y entonces, incluso en esa fe hay muchas personas, creo que pudiésemos traer otro tipo de programa. Pero de verdad que tenemos unas preguntitas bien interesantes, pero antes de continuar, ¿cómo defines este abandono en la vida de un adulto? Yo lo defino, es básicamente una sensación emocional. Nos afecta de mil y una maneras. Crea patrones invisibles ya sea en pensamiento, en conductas, pero no siempre el abandono es que alguien se va o se fue. Muchas veces el abandono es que la persona está ahí, pero no te mira, no te ve. Y esa sensación es más interna. El abandono es la ausencia de presencia emocional y cuando esto ocurre en la infancia, en la infancia el cerebro lo interpreta como peligro. Ok. Y entonces aquí se crea lo que le Ese hablé de los miedo. pensamientos. Básicamente es como un miedo que crea diferentes pensamientos en la trayectoria y estos pensamientos se vuelven automáticos y a veces ni los captamos. Sí, Es como que si no me ven, pues puedo dejar de existir. claro. Hay veces que eso no tiene sentido, pero así a veces se siente y se interpreta inconscientemente. Pero está interesante, mencionaste la palabra, o sea, que el peligro. Claro. El peligro que la persona siente cuando está experimentando el abandono. Ya. No lo había visto de esa manera, llevarlo hacia sentirse Sí. que hay un peligro. Mira, no sé si le puedo dar un giro a esto, pero creo que me voy a poner en la posición de paciente. Ya. Ok. ¿Ok? Me dejan. Claro. Me voy a claro. poner en la posición de paciente. Porque escuchando el programa de la semana pasada, yo me fui a mi niñez y entonces yo decía, oh, espérate, ahora entiendo tal cosa y la otra. Pues obviamente yo fui un niño que no se crió con su mamá, Okay. que no se crió con su papá. Yo no entendí por qué razón mi abuela me crió a mí, ¿ok?
no entendía por qué yo estaba en esa casa cuando mi mamá vivía a media hora de mi casa y estaban todos mis hermanos con ella. Entonces yo no podía entender por qué. Entonces, no sé a qué edad, doctor, no sé a qué edad exactamente, pero yo sé que después de adulto entendí que a mí me daban ataques de pánico siendo niño. Y yo no entendía por qué. De hecho, yo no sabía por qué me estaba sucediendo eso. Muchas veces yo me refugiaba en un perrito que teníamos. Ese era mi amigo, ese era mi pana. ¿Te acuerdas que todos los perritos en Puerto Rico se llamaban Bobby? Sí. ¿Verdad? Yo creo que ya lo has mencionado antes. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Sí. El mío también. Wow. Y entonces yo me refugiaba en él porque estando allí, o sea, había gente en mi casa, estaba mi abuela, estaban mis tíos, pues yo me sentía solo. Pero yo era un niño. Es más, yo creo que yo no había ni comenzado la escuela. Entonces yo me sentía solo, yo sentía miedo. Pensaba, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Si está todo el mundo en mi casa. O sea, es mi refugio, ese lugar. Lo que ahora entiendo era que yo estaba en ese lugar, pero para mí, aquel niño pensaba, estoy con las personas incorrectas en la casa incorrecta. Yo bien frecuente hablo de cómo nosotros tenemos que procesar las emociones. Entonces, lo que me está hablando es que tenía una emoción que no estaba siendo procesada. Entonces, la manera que tú procesas emociones, tú lo tienes tienes la emoción, la conviertes en palabras, la aprendes a comunicar, la persona es receptiva a ella y la persona cambia. Son 4 pasos que, desde mi perspectiva, es cómo nosotros logramos procesar estas emociones. En ese momento, estaba estancado en la primera. Tenía una emoción de no tan solo de abandono, un poquito más de rechazo también, que van de la mano. Entonces, sientes un rechazo, sientes un abandono, pero no lo podías convertir en palabras. Al no poder convertirlo en palabras, tiene que salir. Claro. De alguna manera tiene que salir. Vas a generar un sueño, vas a tener pesadillas, vas a tener... Tuve muchas. Vas a tener pesadillas, vas a tener algún síntoma o puedes hasta alucinar. Sí. Tiene que salir esa emoción si no la logramos convertir en palabras. Entonces ahí es donde yo iba, que en la infancia nuestro sistema de apego busca seguridad. Claro. Y entonces alguien que responde, que me consuele, que esté disponible. Pero cuando esa respuesta no llega de manera consistente, el niño aprende a que el amor no es seguro. Entonces ese patrón lo empezamos a ver en la adultez, cuando empezamos a buscar esa sensación porque queremos reproducir eso que alguna vez faltó en el pasado. Y fíjate, entonces eso me lleva a la diferencia entonces cuando una persona se siente abandonado físicamente a ser abandonado emocionalmente. Creo que fue un perfecto ejemplo porque en parte él no estaba abandonado porque su abuela lo estaba criando, su abuelo le estaban ahí presente en la vida de él, o tu abuelita nada más. Bueno, él estuvo en una temporada, pero después se fue. Pero entonces su abuela, eso quiere decir que él no estaba abandonado físicamente, que alguien estaba allí presente, pero no, en su corazón y en su mente él estaba pensando, pero... esta es mi abuelita, pero es que mi mamá no vive muy lejos, porque yo estoy aquí y yo no estoy allá. So, físicamente él estaba experimentando ese abandono indirectamente, porque más era emocional porque no le hacía sentido. Físicamente estaba alguien que lo estaba cuidando, él no estaba en la calle, él tenía un lugar de refugio, si llovía no se mojaba, ¿sabes? Tenía comida, tenía ropa para vestir, tenía un cuidado, pero quizá como decía la doctora la semana pasada, que hay personas que están asumiendo esa responsabilidad y hay que darle ese mérito a esas personas que asumieron esa responsabilidad. Pero sin embargo, en lo que él está mencionando, no es que él no valoraba a su abuelita, sino que habían unas preguntas que no estaban siendo contestadas dentro de él. Y entonces ahí es donde llevo esa diferencia, cómo la persona puede sentirse abandonado, no físicamente, pero emocionalmente. Y ahí veo que él emocionalmente
Te estamos analizando. Tú dijiste Claro, que tú eras no, el no, yo soy paciente. Yo soy el paciente. hoy. Paciente. No, y es importante que es bien sutil la diferencia. Wow. Es bien sutil la diferencia. Un padre ausente físicamente genera como pues, un vacío. Sí. Pero un padre que emocionalmente está distante, que genera confusión. ¿Me entiendes? Claro, y esa es la confusión que él tenía. Y peor cuando tienes las dos. O sea, Wow. que mi padre aparecía una vez al año y cuando aparecía era como que él venía a visitar a los demás de la casa menos a mí. Eso es lo que yo sentía. Ya. O sea, Sí. pero, okay, ¿y por qué no me lleva con él? ¿Y por qué, o sea, por qué no está conmigo? Ujú. Habla conmigo 2 minutos y después se va. Es como ese rechazo Sí, que él mencionó. Sí, exacto. Entonces, algo que te quería comentar, es interesante, pensando yo ahora, que yo me sentía más seguro en la casa de mi vecina, Ujú. que tenía 2 hijos. Yo creo que estaba como a 20 pasos de mi casa. Ya. Ujú. Y yo vivía prácticamente en esa casa porque yo sentía seguridad con ella. Ya. Ay, vamos a llegar goodness. cuando hablemos de cómo lo manejamos, pero es importante destacar cuando pasamos por esos patrones. No sé si en algún momento lo verbalizaste o lo hablaste o se lo comunicaste a alguien, pero crea un patrón de insuficiencia. No soy suficiente para Exacto. ser amado. No soy suficiente para lo que tengo, para lo que soy. Pero eso yo no me lo digo en mi mente, a mí mismo, en el día a día, pero lo vivo. Sí. ¿Qué pasa? Me siento muy a menudo en un treadmill. Todo me falta. Así, vengo de una perspectiva de que no estoy donde quiero estar. No tengo la casa que quiero. No tengo el trabajo que quiero. Entonces, constantemente estoy corriendo. Entonces, ¿qué pasa? En todo encuentro lo que falta. No encuentro lo que tengo. Entonces, por lo menos en terapia yo trabajo mucho tenemos que cambiar el necesito por decido. Porque no necesito ser un buen padre. No necesito ser un buen cristiano. No necesito ser un buen esposo. Yo decido hacer esas cosas. Sí. Pero si yo vengo desde la perspectiva de que me falta, de que necesito hacer eso, internamente es como que tengo un vacío que tengo que llenar. Y se vuelve una trotadora de que nunca me voy a hacer sentir suficiente. Satisfecho. Y ese es el patrón que crea ese trauma de apego que me estaba hablando. Es la insuficiencia. Y es interesante porque usted dice, pero hoy estamos hablando de la niñez. Es que no podemos hablar del adulto si no mencionamos la niñez, porque este tipo de sentimiento, el abandono, el rechazo, Claro. todas estas cosas que podemos experimentar cuando somos niños, se va a reflejar de una manera u otra. Si no se trata a tiempo, se va a reflejar en el adulto. Yeah. Y por eso tenemos que hablar del niño, Claro. del niño interno, ese niño que no fue atendido como debió ser, ese niño que no le dieron lo suficiente, lo necesario para que pudiese sentirse como una persona normal, si es que encontramos hoy día qué es lo que es normal. Pero tenemos que mencionar la niñez para poder llegar a como adulto, porque eso lo Yeah. Claro. Entonces, Definitivamente. debido a eso, si esas heridas que fueron causadas, porque se convierten en heridas si no son atendidas, el niño crece con esas heridas, supurando, buscando. Entonces, entra en esa búsqueda y no siente que se llena. Como que ese vacío no se llena. Y trata y de pronto dice algo que te está enviando un mensaje todavía. Lo que estaba hablando de un adulto que menciona palabras, dice frases, reacciona de una manera y no tiene nada que ver con su vida de adulto. Tiene que ver con su vida en la niñez, que no se atendió esas necesidades. Que algunos a veces no sé si es por elección o qué, que en ocasiones ni se recuerda. Y se recuerda. Te salen con el tiempo. Porque yo llegué a un momento en mi adultez que como que mi subconsciente se abrió y recordé cosas del pasado que las tenía bastante escondidas. Reprimidas. En mi mente. No sé si fue un mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero ahí estaban. Entonces dije, ahora entiendo. Entonces, muchas veces nosotros los adultos no podemos entender ciertos patrones de conducta. ¿Por qué soy así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué no puedo amar como me exigen que ame? ¿Por qué no puedo tocar? ¿Por qué no puedo abrazar como quisiera
abrazar. ¿O por qué no puedo confiar Ujú. en las personas? Me cuesta confiar a Dios, dice que algunas Y personas. eso Sí. es un mecanismo de defensa. Claro. Porque si desde pequeño siempre fue inconsistente, Ujú. ¿qué pasa? Que cuando puedo, siempre inconscientemente tengo que guardarme. Sí. Y tengo que no puedo dejar que nadie entre de verdad, porque al fin y al cabo, inconscientemente, ya vengo desde la perspectiva de que se van a ir porque no soy suficiente. Sí. So, Exacto. es cuestión de identificar. Y cuando lo que me hablaste del niño interno, Ujú. eso es bien importante, Ujú. porque el cuerpo guarda la historia. Mm. Muchas veces yo lo escucho El cuerpo bien a menudo. guarda la historia. Mira Ya. eso. Ujú. Tiene memoria. Es La exacto. célula tiene memorias. Muchas veces yo escucho, ya yo lo superé. Ujú. Ya yo perdoné. Que no Pe- es cierto. No es que no sea cierto, yo le creo cuando lo dicen, Ok. porque lo dicen conscientemente, que lo dicen con su neocortex, con lo más arriba de su cerebro. Ujú. Pero cuando vamos a los patrones, que los patrones no necesariamente son lógicos, los patrones son más emocionales. Yo very frequently, ya si me va a salir el inglés, bien frecuentemente noto que constantemente están buscando las señales de que pues aquí hay pérdida, aquí puede haber una pérdida, aquí me pueden abandonar, me pueden rechazar de esta manera. ¿Qué pasa? Nos aguantamos y no podemos amar plenamente. Por ese temor. Exacto. Porque hay un temor. Claro. Yo creo mucho que he escuchado mucho y hasta yo misma lo he experimentado, es el modo de supervivencia. Ujú. Ese mecanismo Yeah. para poder sobrevivir y muchas veces las personas como que no saben cómo salir Ujú. de esa supervivencia. Yeah. Siempre están alerta Yeah, por el dónde fight or viene. flight. Ten cuidado porque ya eso me recuerda algo y le cierras la puerta. Entonces te pregunto cómo entonces una persona se puede sentir abandonado, pero rodeado de gente, porque nosotros estamos rodeados de no solamente la familia, Yeah. en el trabajo, las escuelas, las redes sociales, constantemente estamos rodeados de gente. ¿Cómo entonces la persona puede llegar a sentirse tan abandonado, Yeah. tan profundamente, sentirse tan solo, rodeado de tanta gente? Y eso es bien interesante cuando pasa, porque conscientemente podemos identificar, tenemos muchos amigos, tenemos muchas personas, Ujú. pero ¿qué pasa? We're on that treadmill, estamos en esa trotadora de que no es suficiente. Entonces, ¿cuántos amigos tienes? Tengo 3 o 4 que son buenos amigos. Ujú. Pero siempre me siento solo. Pero tienes 3 o 4 amigos que te hace sentir que eso no es suficiente para ti. Ujú. Es que constantemente estamos buscando la validación y la aprobación que estábamos buscando cuando niños. Entonces, es bien importante que los tipos de apego identificarlo en ti es parte de este proceso de cómo mejoramos. O sea, está el apego ansioso y el apego evitativo. Alguien que tiene un apego ansioso, la persona teme a ser dejada y busca confirmación constantemente. Ellos se tienden a aferrar. Las personas con este tipo de apego, pues, como dijo Damari, tienden a entrar en relaciones tóxicas, tienden a ser parte de estas relaciones y muchas veces tienden a ser abusadas de violencia doméstica porque pues se aferran. Entonces también está el apego evitativo, que es la persona teme depender de otra, se distancia ante una herida. Pues ambos casos, el amor se vuelve una lucha interna. Quiero aceptarme, pero tengo miedo, quiero confiar, pero anticipo el dolor. Entonces, cuando ya vengo todo esto pasa inconscientemente, no es como la persona está pensando esto. A veces sí, a veces puede pensarlo, pero inconscientemente te pasa cuando conoces a alguien, si no te da esa misma energía que te daba en el pasado, que era inconsistente, pues ¿qué pasa? O lo alejo o simplemente lo corto, porque es que así no sé ser amado o amada. Y es bien interesante esos dos términos porque como la doctora Daimari mencionó la semana pasada, no podemos hablar del abandono si no hablamos también del apego. Y mencionaste entonces el apego ansioso y el apego evitativo. El apego ansioso yo pienso que sería como un sofocar a la persona que tiene apego evitativo.
¿entiendes? Porque es como los dos son los dos tienen apego, los dos se aferran. Ya. ¿Verdad? Uno se aferra a evitar y el otro se aferra a que no deje al otro. Entonces, esa actitud, esas acciones a una persona que tiene un apego evitativo, lo está sofocando. Yeah. Entonces, obviamente, la persona entonces tiende, la que tiene el apego evitativo, a alejarse porque tiene que sentirse que puede respirar. Yeah. ¿Entiendes? Y todo esto viene cargando esto desde los niños, desde la niñez, un sentimiento de peligro. Por eso nosotros los padres deberíamos estar bien atentos Dios mío. qué tipo de apego mi hijo está creando. Sí. Deberíamos estar bien atentos. Yo sé que esto no es tanto, esto me imagino que la doctora Rivera ayer, la vez pasada habló o pudo hablar de esto, pero es bien atento a cómo el tipo de apego que estamos creando en nuestros hijos. Porque si es el caso, pensamos que estamos haciendo un buen trabajo, pero de repente, cuando tienen 16, 20, 25, empiezan a tener dificultades en las relaciones, empiezan a tener dificultades creando amistades, empiezan a tener dificultades confiando en ellos mismos, en la toma de decisiones. Y es como que, ok. Y entonces me frustra yo como papá. Pero, ¿cómo yo pude haber tenido un impacto en ese tipo de apego en mi hijo? Eso es algo que, pues, Sí, un poquito fuera del tema, pero... Sí, pero es interesante porque es que no podemos hablar de este tema si no hablamos de estas otras cosas porque están vinculadas. Yeah. Están vinculadas porque mencionaste también. Eso, yo te iba a hablar ahora mismo. ¿Cómo entonces afecta esa autoestima de ese adulto que lleva cargando todos estos miedos? Porque los dos son miedos. Yeah. El miedo a que se me acerque y el otro el miedo a que se aleje. Claro. Entonces, estos miedos, el niño va creciendo con todo esto y de pronto tienes un adulto que no puede confiar, tienes un adulto que le está afectando no solamente en su vínculo familiar, en el trabajo, aún está en las mismas redes. ¿Cuánta gente no? Yo bloqueo tal, lo bloqueé. No le di ni tiempo para que respirara ni comentara. Eso soy yo. Bloquearlo. Chao, pescado. No le da ni tiempo solamente porque quizá te está afectando. Entonces, ¿cómo llevamos esa autoestima? ¿Cómo podemos identificar una persona y decir, wow, esta persona está afectada en esta área? ¿Cómo le afecta en la autoestima a un adulto? Pues sabrás, pasa algo que yo le llamo el autoabandono. El autoabandono. Yo no sé si eso es algo que yo leí en algún lado o simplemente me lo inventé. Eso me pasa mucho. Pero en el autoabandono es cuando bajamos nuestros estándares. Hay un dicho allá en Puerto Rico que se dice, a caballo regalado no se le mira colmillo, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad la empezamos a poner en las relaciones. Y es como, miro de la perspectiva de que a caballo regalado no se le mira colmillo. En algún momento me hizo falta y cualquier tipo de conexión, cualquier tipo de aceptación o validación, aunque sea inconsistente, no le voy a mirar el colmillo, porque esto es lo que yo buscaba. Entonces nos aferramos, cambiamos, dejamos bajamos nuestros estándares, no buscamos, decimos, tiene esto, pero eso es bien peligroso. Es bien porque se pueden peligroso. Ignorar muchas cosas. Sí. Evitamos ignoramos las banderitas rojas que dicen esta persona puede ser abusiva, puede ser tóxica. Pero llena este pedacito del área donde yo me siento vacía. El hombre que golpea a la mujer, que abusa de ella, entonces le preguntan a ella y dice, no, pero él es bien bueno. Sí. Entonces, por lo menos no bebe. No bebe, tú sabes. No bebe, pero me da golpe, pero no. Sí, pero no bebe, no. Y tú sabes, nosotros los tenemos un poquito jocosos, pero esto es tan serio. Claro. Esto está pasando aún en las mismas iglesias. Definitivamente. Y no solamente mujeres siendo abusadas, pero hay hombres en la casa que están siendo abusados por sus esposas, porque tienen
tienen una mentalidad y una niñez Yeah. que llevan cargando cosas que no resolvieron y estos hombres están siendo sometidos y porque no quieren Claro. que los demás lo sepan, porque eso lastima la hombría de esa persona y decir que estoy siendo abusada por mi esposa, pero es que eso Yeah. está pasando. Y no es, y cuando hablamos del abuso a hombres, Ujú, físicamente no tiende a ser la norma, ujú, pero abuso emocional y y verbal. abuso psicológico ujú. es el pan de cada día. Sí. Y pasa muy a menudo. Y sin darte cuenta, hay veces que simplemente eso es lo que hago. Ujú. Así es que manipulo emocionalmente, manipulo. ¿Cuál es esta Destruyes expresión? a esa persona emocionalmente. Sí. Ya. O sea, que es tu esposo, es tu Ya. esposa. O sea, te encargas de, a lo mejor tú eres más fuerte en ciertas áreas, ¿verdad? Pero ese hombre siente que tú le dominas, Ujú. que tú le controlas, le quiere controlar sus sentimientos. Te voy Sí, a preguntar algo, exacto. Raúl. ¿Cuántas veces has escuchado la expresión happy wife, happy life? Happy life. Oh, ¿De sí, de mucho. dónde viene esa perspectiva? Esposa feliz, Esposa feliz, vida feliz. vida feliz. ¿De dónde piensa, vamos a pensar antes, ¿de dónde viene esa perspectiva? De que si mi esposa no está emocionalmente feliz, yo no voy a ser feliz. Eso viene desde un tipo de control emocional y yo no estoy diciendo que es incorrecto. Claro está, a mí me gusta ver a mi esposa feliz. Claro. Pero si mi vida completa se basa en el happy wife, happy life. Te estás olvidando de ti. Sí, exacto. Exacto. Entonces, eso no presta a los... Self-abandonment. Es claro, autoabandono. That is awesome. Yeah. Gracias por esa perspectiva. Porque eso es muy famoso, esa expresión en inglés. Yo la he usado, yo la uso a cada rato. Sí, el enfoque es más en la otra persona, Claro. pero y tú también para poder dar. Claro. Entonces dice, porque es que eso es tan contradictorio, porque también en parte hay gente que dice, pues todo eres tú y no la otra persona. Ajá, sí. Pues entonces tiene que haber un balance. No puede ser simplemente happy wife, happy life. Right. Podemos decir también happy husband. Lo Happy podríamos life. claro está. So, entonces, para que haya un balance entre los dos. Claro. Porque entonces como que el enfoque es más, quizá porque la violencia doméstica se habla mucho más acerca de la Física, mujer exacto, física, entonces quizá algo por ahí tiene que haber traído ese tipo de expresión. Yeah. Pero y el esposo también necesita ser feliz. Y yo, pues, eso es algo que me pasa muy a menudo. Cuando llegan para terapia de pareja, una de las cosas que yo pregunto es cómo estamos cargando este mueble que es la vida. Es un mueble muy, muy pesado. Si yo siento que de repente, me pesa un lado y la otra persona lo puede agarrar, pues perfecto, eso es lo que tiene que pasar. Hay veces que va a doler. Pero cuando sentimos que yo caigo mi propio mueble y la otra persona caiga su propio mueble, muy frecuentemente voy a mirar dentro de mí. Mi mueble se ve más pesado que el de ella. Oh. Mi mueble, el mueble de él se ve livianito. Yo tengo que cargar esto Todo y esto. esto. ¿Qué pasa? Cuando son dos muebles, creamos una línea paralela. Una línea paralela y no nos volvemos uno. Entonces, desde una perspectiva más bíblica, una relación se vuelve uno. Y esa línea paralela que se crea nos impide y nos aguanta de que yo tengo que aguantar lo mío porque en algún momento me faltó. Y por eso es que como que se alinea tanto a las terapias, a la terapia. Se alinea tanto a las teorías de apego cuando hablamos del abandono y el rechazo. Sí, Interesante. Carlos de la República Dominicana dice que a él también lo criaron sus abuelos. Conoció a su madre a los 15 años. Y dice aquí que es como el miedo a ser ¿qué? Aceptados, me imagino, ¿verdad? Pero ¿cómo se manifiesta realmente el doctor, el miedo en las relaciones de pareja o aún en la amistad? Ya. Esa es una muy buena pregunta. O sea, yendo por la misma línea, porque mientras estabas hablando, yo estoy pensando a veces en conflictos de uno mismo, Yeah. en el hogar. Nosotros los hombres tendemos como que a callar estas cosas. Yeah. Caramba, lo que me dijo me hirió, ¿verdad? Pero ahora pienso yo, quizás es el niño que está dentro de mí que dice, ok, pues
cierra la puerta, retráctate y que nadie sepa lo que tú estás sintiendo. Ya. Lo primero que hay que identificar ahí es ¿qué es miedo? ¿Qué es el miedo? Porque el miedo, si me preguntan a mí, es una emoción como cualquier otra. El miedo es una señal de peligro. Entonces, al identificar, estoy experimentando miedo por esto. ¿Cuál es el peligro que estás experimentando y cómo podemos trabajar? Porque yo quiero sentir miedo. Si de repente yo voy por ahí, me monto en la autopista, quiero ir a Disney World, tengo que pasar por la I-4. La I-4 es una de las carreteras más peligrosas en todo Estados Unidos. Muchos accidentes pasan ahí. Yo quiero sentir miedo, quiero ir precavido para yo protegerme a mí mismo y a los míos. Hacia ese punto. Y entonces, en este... Yo veo, doctor, es como si fuera una alerta dentro de nosotros que te lo provoca la supervivencia. Claro. Exacto. Pienso yo. Claro. Yo también pienso y en ese caso, ¿cómo yo puedo aprender a comunicarlo? Porque muchas veces, y esto yo lo trabajo mucho en terapia de pareja, es que reaccionamos a lo que lo causó, no cómo nos sentimos. Si yo identifico cómo yo me sentí, yo aprendo a comunicar eso, porque el punto de la comunicación es convertir la emoción en lenguaje. Por ende, si yo identifico cómo yo me sentí, yo lo comunico, yo lo hablo, siento miedo porque cuando digo estas cosas, siento que no se me aceptan, no me validan, me siento como que no valgo nada. Cuando yo hablo eso, yo puedo identificar eso. En vez de decir, mira lo que hiciste, porque eso va a causar en la otra persona que ataquen, porque se van a sentir atacados ellos, se tienen que defender. Por ende, si yo puedo identificar lo que yo sentí, yo hago a la persona que está al frente mío más receptiva. Entonces, yo esperaría que su pareja quiera el bienestar suyo. Si yo puedo aprender a comunicar cómo yo me sentí, pues yo estoy 90% seguro que la pareja va a decir, yo no quiero que te sientas pero así. Pero comunicar desde dónde, desde la razón o desde el dolor, porque hay mucha gente que a veces comunicamos desde lo que sentimos, del dolor que sentimos. Ya. Y desde la premisa que lo estás trayendo, ¿eso es algo negativo, eso es algo malo? Es que depende. O sea, como que hay una explosión o se comunica el dolor y lo procesa. Porque es diferente. Sí, tengo que tener cuidado si mi reacción es de el dolor cargado de cierta venganza hacia esa persona. Sí. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque yo en terapia trato el enojo como una emoción secundaria. Por ende, viene desde otra perspectiva. Hay una raíz. Exacto. Yo quiero que tú comuniques el dolor. Porque si comunicas enojo, vas a atacar. Pero si yo puedo hacer que tú comuniques dolor, el dolor necesita ser tratado, curado. No debe venir como una forma de ataque. Por ende, si podemos sacar el enojo y sacar la reacción que viene al dolor, yo puedo hacerte procesar la emoción de dolor, no necesariamente lo que lo causó. Y entonces así comunicamos. Ayúdame a entender. Explícame un poquito más sobre eso. ¿A qué te refieres que soy un egoísta? Es llevarte a que podamos conversar de que mi emoción es válida, la tuya también. La gente usualmente, la mujer dice que tú eres un egoísta. Y dice, no, más egoísta eres tú. No, tú eres más egoísta. Ay, Dios mío. Entonces empieza en ese tirijada. Pero no se lleva a la claridad, de lo que hay, porque esto lleva a la necesidad de una intervención. Por eso es que te trajimos en esta mañana. Porque muchas personas no tienen esta oportunidad porque se han puesto, no es que no la tengan, es que no la aprovechan por el miedo a lo que otras personas vayan a pensar. Primeramente, esto es personal. Esto es personal. Tú te sientes de esa manera, no lo puedes resolver, llevas años tratando el asunto y no llegas a una conclusión, necesitas ayuda. Necesitas la intervención de otro mediador. Una persona que pueda entre el dolor
y te traiga claridad de ese dolor para que puedan llegar a resolverlo. Porque si ya entendemos que esto afecta a la autoestima de una persona adulta, Claro. si no se trata estas cuestiones, ¿cómo es que podemos repetir relaciones y totalmente te sientes todavía abandonado, te sientes solo en diferentes relaciones? Yeah. Entonces, hay algo que se está repitiendo, hay un patrón que si no te has dado cuenta, quizá otra persona te lo está señalando. Hay un patrón que viene desde niño. Hay algo que está sucediendo que te está llevando hacia ese sentir, a esa emoción de sentirte tan abandonado, ese dolor tiene una raíz y ahí entras tú como un terapéutico, una persona preparada para hacer ese puente entre esa persona y el otro lado, que es la liberación de eso para ser una persona más saludable emocionalmente. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro busca familiaridad. Siempre va a buscar familiaridad. Lo seguro conoce, lo que el cerebro conoce como seguridad es aquello que le resultó conocido, incluso si fue doloroso. Entonces, se siente que puede porque ya busca esa conoce eso, ya comodidad. yo sé cómo bregar con eso. Es, wow. Pero la dificultad es que es ese análisis que me acabas de decir, si yo le pregunto a alguien que está en ese proceso, no lo va a decir. No. Porque no, ese análisis no pasa conscientemente. Ese análisis pasa inconscientemente. Porque como dije, el cerebro, el cuerpo recuerda. Por ende, yo voy a buscar lo que me fue familiar en cómo yo lo encontré, cómo yo lo busqué, cómo yo encontré dentro de mí. ¿Y qué pasa? Pues buscamos la validación externa. Entonces, inconscientemente repetimos vínculos similares a lo que nos hicieron esperando poder sanar. ¿Y qué pasa? No pasa. ¿Y cómo es ese proceso de sanación cuando llegan a tu oficina? O sea, yo sé que conlleva mucho, abarca mucho esta respuesta, pero ¿cómo comienza cuál es el inicio de ese proceso? Porque la persona llega con todo ese paquete. De verdad que hay que orar mucho por ustedes, porque yo no sé cómo no se llevan todo eso para sus casas. Eso es mucho. Es mucho. Nosotros no estamos preparados para eso. Y hablamos. Demasiado cortisol en un solo lugar. Demasiado. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Porque yo digo, Dios mío, hay que orar mucho por los psicólogos porque tienen que aprender cómo despegarse de esa oficina y no traer eso a la casa. Pero con la connotación, llevándolo a ese concepto de cómo inicia eso, porque esa persona viene con tanta cosa. ¿Cómo inicia esa sanación? Lo primero que hay que identificar es qué patrón se está manifestando. Okay. I always say, name it to tame it. Nómbralo para dominarlo. No me gusta la palabra dominar, pero, sí, pero dominar básicamente eso. es manejarlo. Cuando lo identificas, yo siempre hablo de que una buena terapia te ayuda a tomar decisiones. Okay. Eso es algo que yo digo muy frecuentemente. Y ¿qué pasa? Cuando lo identificas, se vuelve una decisión. Okay. Por ende, una toma de decisión. Si yo lo identifico y estoy decidiendo quedarme aquí, pues significa que estás decidiendo quedarte aquí. Claro. So, es identificar cuál es el patrón que se está manifestando, qué mecanismo de defensa está usando, que eso es algo que no pudimos hablar. Porque puede ser evitativo, puede ser more fight en vez de flight, pero los patrones evitativos nos puede llevar a adicciones, a buscar algo que me quite este vacío. Sí. Pero pues ahora mismo eso será otro tema para otro show, pero básicamente sanar no es olvidar lo que pasó, sino volver a sentir sin destruirse. So, trabajar con las expectativas es bien importante. Sin ese dolor, recordarlo, pero no sentir el dolor profundamente, Es como darle antes. espacio al dolor. Darle. Porque muchas veces pensamos que ir al psicólogo nos va a sanar. No voy a sentirme así. Pero entonces yo le explico a mis pacientes. Si yo tuviera la capacidad de removerte el dolor, significa que yo tengo la capacidad de removerte las memorias. Entonces, si yo te remuevo las memorias, no vas a ser tú. Exacto. Si yo remuevo lo que sentiste, los stepping stones que tuviste, que los pasos que diste para llegar donde estás ahora, no vas a ser tú. Entonces tiene que ser, la persona debe tener una actitud de proactividad.
Ya. Porque entonces tiene que ser, ok, él me va a guiar, pero yo tengo que poner en práctica lo que Definitivamente. él me está enseñando. Porque dijiste algo bien importante, es una decisión. Y yo creo que este tema que estamos hablando nosotros, trayéndolo aquí a la mesa informalmente, porque estamos aquí sentaditos y hablando en familia, es para que esto se pueda aclarar en la mente de la audiencia y podamos identificarlo. Ellos se pueden sentir como que, wow, están hablando de mí, pero te estamos diciendo que eso no se va a resolver a menos que tomes la decisión de resolverlo. Claro. Y si no puedes, si hasta esta edad que tengas no has podido resolverlo solo, ¿qué te estamos tratando de decir? Necesitas ayuda. Claro. Necesita una persona que esté preparada para ayudarte en Yo esta tuve un situación. médico, fue mi primer médico aquí en Orlando, de la India, muy bueno, excelente médico. Y él me dijo una vez, porque nos convertimos en amigos, y entonces él me dice, mira Raúl, te voy a decir algo, la gente se muere porque quiere. Y yo le dije, ¿cómo es eso, doctor? Fácil. Tú vienes aquí, te chequeamos, yo veo qué es lo que tienes, te receto, te digo, ve y tómate este medicamento, aquí tienes las instrucciones. Y ya. Tú vas a la farmacia, en ocasiones lo compras, en ocasiones no, lo dejas en tu gabinete y no sigues la dirección médica. Entonces, te moriste porque simplemente no quisiste obedecer al médico. Entonces, yo tomé eso bien en serio, Doc. Lo tomé bien en serio. O sea, y cuando a mí me diagnostican con presión alta, con colesterol alto y qué sé yo qué, pues que eso fue a los 35 años. Hasta el sol de hoy, todos los días yo me tomo mi medicamento. ¿Cómo tengo los niveles de todo? Bien ahí en su lugar. O sea, mi presión súper controlada. Llevo años con mi presión controlada. Llevo años con mi colesterol y azúcar controlada. O sea, ¿por qué? Porque en mi caso, yo hago lo que dice el médico. ¿Te das cuenta? Eso pasa también en la psicología. Sí. O sea, vas por ayuda, pero entonces ese psicólogo no sabe nada. Exacto. Ese psicólogo no me entiende. Y eso se oye tanto, Luis. Y yo también pienso que en el ámbito de fe también. En el ámbito de fe. Por es favor. como que ya en la Biblia está escrito cómo yo debo tener un matrimonio funcional. Marido, saludable. Amen a su esposa y mujeres respeten a su marido. Claro. Yo estoy tan últimamente yo he estado bien interesado en eso, qué significa, por qué se le da estos diferentes mandatos para Amor y respeto. Exacto. Claro. Entonces yo me pongo a pensar, si Adán hubiese amado a Eva como Dios manda, le diría, esta mujer pecó, llévame a mí. Y es como que yo estoy amando a mi esposa así. Y yo sé que está un poquito fuera de tema, es identificar que yo tengo que aprender a amar a mi esposa como ella tiene que aprender a respetarme a mí, porque así es que vamos a poder tener un matrimonio biblically sound, ¿entiendes? No, y qué bueno que eres un hombre de ciencia, que eres un médico, pero que tienes un fundamento y tienes valores en la palabra de Dios. Eso para mí ese es el mejor doctorado que un médico puede tener. Sí, una de las cosas que yo quiero mencionar antes de que nos vayamos, ¿qué puede hacer una familia, una pareja, una persona individual para evitar este tipo de abandono? ¿Sabe? ¿Cómo lo podemos identificar? Porque hay que identificarlo primero. Pero entonces, ¿cómo esa persona puede hacer para evitar esta situación? Cuando dice esta situación. Este abandono. El abandono. Además de identificarlo. Creo que nosotros mismos nos estamos contestando porque es ir un paso más allá. Claro. Necesito ayuda. Y no tan solo eso, sí, obviamente. Aférrate a la palabra y habla así definitivamente habla con alguien, pero tenemos que identificar y no ignorar las banderas rojas. Qué bien, me Las encantó lo que banderas rojas dijiste. que estamos viendo, todas las emociones que estamos sintiendo
todas son válidas. Pero hay muchas personas, Luis, y me alegro que mencionaste eso, porque muchas personas, o hasta uno mismo, por el miedo a todo lo que va a tener que lidiar, mejor dice, ay no, yo mejor dejo eso así y no lo trato. Date cuenta, tienes que darte cuenta de que tienes miedo. Porque por el miedo. Y es como que, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Sí. ¿Qué en mí? Porque Sí. acuérdate, son señales. Sí. Las emociones Claro. todas son válidas, todas son señales, todas dicen algo, todas son maestras, todas enseñan. A veces la lección es difícil de aprender porque el enojo, uy, o la tristeza, uy, no me gusta. El miedo es, Enfrentarse a eso. ¿por qué yo estoy sintiendo miedo? Que es como los ataques de ansiedad. La gente dice, pero ¿por qué estoy agitado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me descontrolo? ¿Por qué me creo que me voy a morir? A mí me ha pasado. O sea, Sí. ¿por qué me está pasando esto si no estoy pensando en nada malo? Pero está todo acumulado, está adentro. Hay muchas enfermedades que cuando tú vienes a ver la raíz, no tiene nada que ver con esa enfermedad, es más emocional y la gente le molesta. Cuando una persona o el mismo doctor familiar le dice, mira, yo creo que debes sentarte y hablar con un psicólogo. Ese doctor se cree que yo estoy loco. Mira, ahora me está mandando para un psicólogo. Y no entiende que son personas preparadas que te van a ayudar a entender unas cosas que hasta el sol de hoy, adultos, hay personas hasta 80 años que nunca han lidiado con esos temores y se ha reflejado en el trato con su familia, se ha reflejado en la inconsistencia, en el desbalance. Hay muchas cosas y quería que mencionas rapidito, así que ¿qué señales podemos ver en una persona en los minutos que nos queda? ¿Qué señales podemos ver que esa persona está lidiando con estos tipos de abandono? Como persona externa. Sí. Yo diría que dificultades en tomar decisiones, dificultades en necesitando overly la validación de una pareja, de un papá, de una mamá. Básicamente necesidad de un otro para hacer funcionar nuestra vida. ¿La codependencia cabe ahí? Oh, definitivamente. Ok. Definitivamente. Si yo dependo de otra persona para regularme emocionalmente, si yo dependo de otra persona para poder subsistir y se me tira en mi contra, o si yo de repente no puedo tomar ninguna decisión si no tengo la aprobación de X persona, pues definitivamente hay algo que tenemos que trabajar. Okay. Porque se va a seguir repitiendo en las relaciones mientras tengas. Excelente. Sí, Wow. la verdad que esto pica y se extiende, como dice Raúl. Doctor, Hay no mucho. hemos tocado ni la mitad de ¿qué va? Ni una cuarta parte tocamos de todas las preguntas habidas y por haber. Te damos las gracias por haber Siempre venido. a la orden y aquí estamos cuando me necesiten. Seguro que sí. Y sabes qué? Que este programa da esperanza. Sí. Para mí ha sido un programa de mucha esperanza. Creo que ese tema, creo que eso es lo que queremos que usted entienda en esta mañana, que hay esperanza, hay solución. Estas cosas se pueden tratar en lugares seguros porque son totalmente confidencial. Hay cosas que no se puede hablar con la familia, no se puede hablar con otras personas, pero sí hay personas como usted, preparado, y como la doctora Daymarí, para trabajar con estos asuntos. Así que gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por compartir todo este conocimiento que, de verdad, como dice Raúl, solamente tocamos unas partes nada más. Pero gracias porque es bien importante nuestra audiencia. Yo te agradezco de parte de nuestra audiencia, que quizá no lo puede decir. Así que, Raúl, despídenos. Tremendo. Entonces. Me sonaste a culto Despídenos con la oración de despedida. Llévanos con paz. Dale. Lo único que puedo decir, Damaris, doctor Luis, que el abandono puede marcar tu historia, Claro que sí. pero no tiene que definir tu destino. Eso es así. Eso es súper importante. Dios es un experto en recoger a los rechazados, sanar las heridas del alma. Amén. Y dar nuevo comienzo. Amén. El Y lugar Dios donde no nos tú- deja, Dios no nos El abandona. lugar donde tú fuiste herido, en ese lugar, se puede convertir en un lugar donde Dios te usa para sanar a otros. A otros, qué lindo. Romanos capítulo 8, verso 28 nos enseña que Dios borra el pasado
y lo redime. Qué lindo. O sea, perdón, que Dios no borra el pasado, pero lo redime. Amen. Fuerte abrazo para todos ustedes. Amén. Hasta el próximo domingo. Gracias por los que se conectaron en este día. Que el Señor les bendiga a todas las estaciones de radio. Fuerte abrazo, chaito. Bendiciones. Vemos.